fastidiado de la vieja escuela. No me tolero un cucho más de esos porque realmente lo único que hacen es estorbar, afectar, transformar. Come everyone to my mental world. I've created a reality. I'm playing with my soul. I want to burn our metal. En el programa anterior tuvimos la experiencia de hablar un poco sobre el impacto de la historia de la música en la humanidad y les retrataba yo a ustedes un poco sobre el eurocentrismo en la música y el impacto que ha tenido sobre América Latina y cómo desde muchos aspectos de la vida nos han dejado sin una identidad real, sin una identidad netamente latinoamericana. Todo viene con unas corrientes eurocentristas o gringocentristas, por decirlo de alguna manera coloquial, ¿sí?, que han dejado a Latinoamérica por fuera. Pero hoy, después de ya llevamos 6 capítulos hablando de esta temática, hoy vamos a hablar de la industria. La industria de la música es, creo que, las industrias más brutales, abusivas, mejor dicho, humillantes del mundo, parceros. Vamos a dividirlo en varias temáticas. Hoy va a ser muy corto esta parte porque va a ser una parte más como introductoria que tiene que ver con el Internet. Creo que esta parte no la hemos abordado muchísimo. Muchas personas hablan de los contratos con sellos disqueros, habla sobre los CDs, el material físico, pero muchas veces no hablamos del Internet y de cómo los derechos de autor están afectando a los artistas pequeños, de cómo el intercambio de información y las plataformas de pago se están quedando con unos dineros absurdos, de cómo las plataformas se están quedando con el grueso de todos los artistas que están subiendo su música a internet, de cómo las plataformas están generando dinero con su música y sus productos digitales sin usted recibir ni un peso. Internet va a ser una historia hermosa, perfecta para que podamos ver las cosas desde una perspectiva mucho más realista, parcero. Después de Internet vamos a ver todo lo que es el material físico, todos los materiales físicos que son los CDs, los vinilos, los tapes, que dentro del metal están muy vivos. De pronto no es en lo que escuchamos música habitualmente, pero nos encanta aún a muchos metaleros disfrutar un poco de ese material físico, de ese destapar, mover, envolver. Y si usted tiene el equipo sonoro, ponerlo a rodar para que de alguna u otra manera estén allí funcionando para usted, ¿cierto? Vamos a hablar también de los sellos disqueros, pero no vamos a hablar de los sellos disqueros, estos sellos pequeños como el mío, como el de los parceros, no, vamos a hablar de los sellos Sony Music, EMI Music, Universal Music, de toda esta gente, cómo se ha pasado pero a las grandes ligas y cómo ha explotado de maneras absurdas a muchísimos artistas y cómo a pesar de que la historia ha venido retratando y ha venido divulgando todo este tipo de cosas, afectan al artista como tal y cómo transforman la cultura y modifican los pensamientos de las personas a través de la música. Esto va a ser muy, muy interesante, parcero. Vamos a tocar, yo creo que esas 3 temáticas. Internet nos va a tomar mucho tiempo porque vamos a hablar de Spotify, que es muy diferente a YouTube. Vamos a hablar de YouTube también. Vamos a hablar de TikTok, porque TikTok también es una red social que ahorita tenía unos problemas enormes con todo lo que tiene que ver con la industria de la música, ¿sí? Lo que pasa es que hoy en día muchas personas no han analizado tanto el control que está ejerciendo las plataformas o las redes sociales sobre la música, porque todo el mundo está volcado en generar contenido sin importar lo que utilice, con tal de obtener vistas y con tal de obtener dinero. Entonces sí hay un juego y hay un factor ahí súper importante en lo que tiene que ver con TikTok y en lo que tiene que ver con YouTube y Spotify. Spotify es una vaina que, de hecho, yo en el capítulo como 4, si no me falla la memoria, les recomendé la serie de Netflix que se llama Playlist. Y en esta serie
se da un retrato muy interesante de lo que sucede, de lo que sucedió en la transformación de la migración de la música del formato físico a los formatos digitales, a todo lo que tiene que ver con Internet. Entonces creo que tenemos muchas telas mucha tela en que cortar, parceros. ¿Por qué? Eh, la industria musical es una industria muy desaforada, es una industria que conoce muchísimas técnicas y en donde las empresas y todos los que giran alrededor de las empresas, tanto los compositores, los arreglistas, los productores, los ingenieros de sonido. Claro que en el metal esto no se categoriza tanto porque somos muy partidarios del hágalo usted mismo todo, ¿cierto? Entonces usted mismo graba, usted mismo se produce, usted mismo mezcla, usted mismo tal. Pero hace mucho tiempo atrás habían muchas secciones en cada una de las cosas, ¿sí? Y este tipo de cosas comenzaron a afectar y a generar una cantidad de divisiones y a generar una cantidad de elementos que hoy en día nos tienen la industria de la música que conocemos, ¿cierto? Ustedes no sé si en algún momento se han pensado por qué el metal en algún punto hizo una curva de crecimiento muy amplia. Si ustedes recuerdan por allá a finales de los 70s, ¿cierto? Venía subiendo como toda la que era la temática del rock, parce, y se hizo una curva de campana así toda increíble, en donde llegó a los 80s, pónganle ustedes el 85. Por allá en el 85 fue como la cúspide mundial en donde el metal era la música de todo el mundo. El metal en ese momento era la música que le decía a todo el mundo que era lo que estaba de moda y que no. Y después de un momento a otro comenzó a descender, a descender, a descender, a descender, hasta que ahorita ya simplemente es una música de nicho que mueve todavía mucha audiencia. Sí, totalmente, el metal aún mueve mucha audiencia, pero ¿qué tipo de audiencia está moviendo? Porque si ustedes miran, el metal está moviendo una audiencia que supera los 25 años de edad. Ya no es una música que está tan enfocada en los adolescentes. Y de hecho, los adolescentes tienen una perspectiva supremamente peyorativa sobre el metal y sobre los metaleros, específicamente sobre la vieja guardia. Los más cuchos, los más señores, son los que se han vuelto unas personas muy castrosas para el adolescente promedio de hoy en día. Y ese adolescente está como asqueado, como que ya coge y dice, no me tolero más un cucho de estos que me diga cómo me tengo que ver, cómo tengo que escuchar música, cómo tengo que rendirle tributo a algo que ya no existe, que ya dejó de existir. Y esto va a ser re interesante cuando comencemos a analizar cómo es ese impacto, ¿cierto?, del metal en los adolescentes, ¿cierto?, en los jóvenes y en los adultos, ¿sí? Toda lo que nosotros llamamos vieja escuela, parce. La vieja escuela y los adolescentes son una fuerza de choque porque hay pelados que de verdad les gusta el metal, que de verdad se sienten identificados con las líricas, con el sonido y todo el rollo, pero siento que la vieja escuela no ha hecho un buen papel. Y de hecho lo hablábamos en la entrevista anterior con David Burning, donde David Burning decía, estoy fastidiado de la vieja escuela, no me tolero un cucho más de esos porque realmente lo único que hacen es estorbar, afectar, transformar, ¿cierto? Y simplemente lo único que hacen es enterrar algo que tiene mucho que dar todavía, mucho que decir y mucho que retratar.